voy a conversar con José Ignacio Beteta. José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Claro que sí. Muy buenas noches, José Ignacio. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. José Ignacio, he intentado hacer un resumen muy pequeñito de todas las movidas políticas que se están teniendo en el Congreso, ¿no? Hay que recordar que además de estas acusaciones constitucionales, hay un proceso de vacancia, también hay el tema de la denuncia presentada por el Ministerio Público, en fin, muchos escenarios allí entre el Congreso y el Ejecutivo. José Ignacio, ¿qué comentario le tendrías que hacer a todo esto? Bueno, ustedes han hecho una introducción muy amplia, digamos, del tema, ¿no? Tienes dos cosas en paralelo. Por un lado, la calle, las marchas, lo que ha ocurrido en estos días, y por otro lado, digamos, la parte más jurídica, más legal, ¿no? Empezando por la parte jurídica legal, hay varios elementos que desmenuzar y yo creo que la población tiene que tenerlo en cuenta. Primero, el presidente Castillo ha pedido que venga una misión evaluadora de la OEA, que va a llegar el 20 de noviembre. En segundo lugar, como bien dices, el premier Aníbal Torres ha salido con esta idea de presentar ante el Congreso una cuestión de confianza para que se debata un proyecto de ley de reforma constitucional que había sido presentado y que supuestamente definiría cuáles sean los alcances de la cuestión de confianza, ¿no? Entonces, digamos, es el Poder Ejecutivo pidiéndole al Congreso que evalúe una fórmula, un mecanismo que es del Poder Ejecutivo, pero ya esto los especialistas lo han dicho con total claridad, digamos, varios además, varios especialistas, digamos. Pero para empezar, abogados muy conocidos. El único abogado que yo conozca serio, que yo realmente estoy dudando un poco de su seriedad, pero el único abogado que ha dicho que sí, que está bien lo que ha hecho el premier Aníbal Torres, ha sido el abogado Omar Cairo, que coincidentemente fue el mismo que apoyó a Vizcarra y a Salvador de Solar cuando cerraron el Congreso en el año 2019. Entonces, él ha sido el único abogado, el doctor Cairo, ¿no?, que ha dicho, sí, está bien, esto se puede pedir y no hay problema. Todos los demás constitucionalistas ya han dicho pues que la cuestión de confianza que supuestamente quiere pedir Torres no tendría sentido, ¿no? César Azabache, Eric Urbina, es más, la ex ministra Marisol Pérez Tello. Entonces, en la parte legal está un poco claro, me parece, que lo que está haciendo la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, es ya disparar cualquier bala que pueda, ¿no? Distractores. Dispara la bala de la OEA, dispara la bala de la cuestión de confianza. Antes, digamos, habían también salido con mensajes a la nación. Entonces, claro, es un poco como tenemos un poder ejecutivo que en vez de estar gestionando, trabajando, haciendo política pública, manejando presupuestos, haciendo obras, servicios públicos, en vez de hacer lo que tiene que hacer, está absolutamente enfocado en los temas políticos de la defensa del presidente Castillo, de la movilización de gente, la comunicación, pagando publicidad, haciendo todas estas cosas, ¿no? Es un poco triste, digamos, la gente no se da cuenta, ¿no? Lo que la población piensa es, hay un conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, pero no hay ningún conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo. Lo que tenemos es un presidente con 7 carpetas fiscales abiertas, la mitad de su familia envuelta en escándalos de corrupción, todos sus amigos, empresarios, chotanos, todos metidos en corrupción. Esa es la realidad. Y tenemos un Congreso dividido en dos, donde hay una facción que protege al presidente Castillo, son 50, 60 congresistas, y otra facción de oposición que está muy dividida, que no tiene fuerza, que no tiene arraigo popular, que no tiene capilaridad, no tiene llegada al pueblo, no tiene vida, no tiene ánimo, es una oposición sin líderes, ¿no? sin liderazgos frescos. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? En resumen, digamos, ¿no? Y lo seguimos conversando si ustedes quieren. Sí, efectivamente. Ahora, como tú bien dices, hay un ejecutivo que está muy desgastado. A eso súmale los 70 ministros, más de 70 ministros que han pasado en los diversos ministerios.
Pero y tenemos también a un Congreso con un nivel de impopularidad peor incluso que el Ejecutivo, y con un Congreso que tiene, además de una bancada oficialista, tiene una bancada que dice opositora, pero que juega en pared con el gobierno, ¿no? No solo los niños que ya conocemos, sino muchos más que están ahí infiltrados. Se estancó, por ejemplo, en 62 el tema de la vacancia, cosa imposible también de llegar al 87, o sea, es imposible que lo haga. ¿A qué juegas, crees tú, José Ignacio, el Congreso de la República? Lo que pasa es que lo hemos hablado, me parece, alguna vez. El Congreso de la República no es el Congreso de la República, ¿no? Son 130 individuos que tienen 9, 10 bancadas, 11 bancadas, de las cuales cada una tiene sus propios intereses, de acuerdo a las regiones de donde vienen, de acuerdo a sus ideologías, de acuerdo a sus propios intereses personales, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, ¿no? El congresista Carlos Anderson, un economista, a mi parecer, de primer nivel, un tipo inteligente, hábil, sin ningún reproche a nivel de honra, porque no ha tenido pues ningún tipo de contacto con la corrupción, Carlos Anderson, todavía no ha firmado la moción de vacancia. Yo sigo preguntándome por qué. Pero la respuesta es sencilla. Cada congresista y cada bancada tiene sus propios intereses, y entonces, por eso te decía al inicio, el Congreso no juega nada. El Congreso está partido en dos, y luego dentro de esa partición en dos, los que blindan al presidente Castillo están unidos en un solo objetivo: blindar a Castillo. Mientras que la oposición, el otro bloque del Congreso, no está unida. La oposición no está unida en un solo objetivo. Tienes algunos que firman la moción, otros que no la firman, otros que quieren la suspensión, otros que quieren la infracción, otros que quieren la vacancia, otros que quieren hacer sus cosas y hacer sus proyectos de ley. Entonces es muy interesante, ¿no? El Congreso del Perú, como todos los congresos en el mundo, son el reflejo perfecto de la población. Por eso es que yo siempre defiendo al Congreso como institución mucho más que la presidencia. Ajá. Porque el Congreso de la República es el espejo del Perú. Por eso es que a veces lo odiamos tanto, porque es nuestro espejo. Ahí te ves los granos, las ronchas, ahí te ves que eres narizón, cabezón, las cejas las tienes grandes. El Congreso de la República es el espejo de los peruanos. Y es una entidad, eso es lo primero. Por eso es que a veces no te gusta, literalmente. Yo creo que ese es un fenómeno psicológico. Y lo segundo es que el Congreso de la República es una entidad plural, horizontal. Nadie tiene más poder que nadie. Es caótica por excelencia. Entonces es la institución más vulnerable a las estrategias de poder de los otros poderes, porque el poder ejecutivo está dirigido por un presidente que tiene 19 ministros, tiene 26 gobernadores regionales con los cuales negocia la plata, 200.000 millones de soles y 1.5 millones de burócratas verticalmente alineados, porque si no, no les pagan el sueldo. Los congresistas no le pagan el sueldo más que su despacho de 7, 8 personas y se acabó el asunto. Entonces hay que tener esto en la cabeza. ¿Por qué? Porque al Congreso no se le puede medir con la misma vara. Al presidente se le debe medir muchísimo más. Muchísimo más. Porque es una persona con mucho poder, elegido por los 25 millones de peruanos que votan para manejar una enorme cantidad de dinero. A él hay que pedirle la mayor rendición de cuentas. Es la última persona de la cual se puede decir que es una víctima, que es un pobrecito, que no sé qué cosa. Es el presidente. Es la persona con más poder del país. Aquí en la China, Xi Jinping, y en Rusia, Putin, y en Estados Unidos, Biden, el presidente de un país es el hombre con más poder del país. Ahora, mientras que el Congreso no. El Congreso es una entidad amorfa. Entonces, no están jugando a nada. El presidente Castillo sí que está jugando bien su partido. Claro, está jugando muy bien su partido. Sin embargo, y acá hay también que separar los escenarios. Si bien es cierto, el Congreso de por sí en el mundo tiene niveles de popularidad muy bajos, pero también el Congreso, si desea, y lo ha hecho en nuestro país, lo ha hecho, ha destituido presidentes o ha presionado incluso que renuncien, ¿no? Si cumple su labor de fiscalización con responsabilidad, puede tener esa fuerza
que también tiene el Ejecutivo. Ahí viene el equilibrio de poderes, pero lamentablemente este Congreso no lo está haciendo. Y por el otro lado tenemos una figura presidencial, como en este caso el presidente Castillo, con todo el poder que tiene, el poder económico, el poder político, en fin. Sin embargo, lo gravísimo para todos los peruanos es que este presidente, con todo este poder que tiene, es un presidente que ha demostrado ser incapaz y encima vinculado a presuntos actos de corrupción. Entonces, de mal en peor, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, como te digo, la situación es crítica. Ahora, yo te voy a decir algo. La ventaja que tiene el Perú, que es una ventaja patética, ¿no? Dramática, trágica, ¿no? Es una ventaja trágica. Es que el 80% de peruanos son informales y nunca necesitaron al Estado. Yo ayer conversaba en la mañana, hoy día conversaba con un empresario y le decía, el pobre no quiere saber nada del Estado porque el Estado no le da nada. El informal, el pobre, el ambulante, que chambea en su negocio, en su bodega, nunca necesitó al Estado. Se defiende solo, se la juega solo. Y el empresario formal tampoco quiere saber nada con el Estado. Porque mientras menos se le encuentre, mejor. Ahora he visto una noticia de que la SUNAT ha salido toda pomposa de decir que ha recaudado más plata. Yo siempre me pregunto, no sé para qué se autoaplauden ni se revientan cohetes con eso cuando esa plata se va a ir a una licuadora malograda que es el Estado. Esa es una ventaja, ¿sabes por qué? Porque ese 80% de la población no se interesa por la política, sigue chambeando. El motor de la economía peruana está sostenido, ese motor, ya la gasolina del motor de la economía peruana viene de dos fuentes. Una fuente de millones de peruanos trabajando con poquita plata y haciendo que la vida continúe, y otra fuente de poder que son 600 empresas que pagan el 60% del IGB y el 80% del impuesto a la renta. 600 empresas, ¿eh? Las juntas a todos los gerentes generales en la pista que está enfrente del canal. Ese es el Perú. Entonces, lamentablemente nos hemos acostumbrado a que podemos tener los peores políticos en el Estado, un montón de funcionarios públicos ganando su sueldo a final de mes sin hacer nada, y el país continúa. Es increíble. Claro, esto tiene un límite. O sea, esta historia no es eterna. Nos quedamos atrás en la carrera del desarrollo en el mundo. Nos convertimos en un país subdesarrollado. ¿No? O sea, la carrera global sigue avanzando. Los países desarrollados siguen creciendo en tecnología, en innovación, en productividad. Y eso nos va a pasar la factura. Vamos a convertirnos en el pueblo joven del mundo, en los arrabales, en la pampa, en la chacra del mundo. Pero en este momento no nos damos cuenta, porque como te digo, la economía avanza, y esa economía mantiene a esta enorme cantidad de burócratas que no hacen nada, calientan el asiento. Claro, efectivamente, sin embargo, pues sí, tienes razón. Sí. Las cosas están horribles en el país. Sí, pero la gente sigue viviendo. Efectivamente, José Ignacio. Porque nunca se interesó por el Estado. Efectivamente, José Ignacio. Sin embargo, como bien lo dices tú, lo que le llaman el famoso piloto automático, ¿no? Estamos en un piloto automático. Sin embargo, este tranvía, podemos decirle, se está quedando sin combustible. Porque ya las reservas las está gastando Castillo en regalar bonos, así, bonos como cancha, y a quien sea, a quien va a protestar al gobierno le regala su bono. Se nos viene también el precio de los minerales, ha bajado. No aprovechamos el pico de la ola que tuvimos el año pasado. En cambio, hubo muchas protestas. Y esto me lleva a lo siguiente: la calle empieza a moverse. De a poquitos, pero ahí está. Los que apoyan a Castillo, que fue el fin de semana, y la marcha de hoy día, ¿no? ¿Cómo ves tú este escenario? Ese escenario del espacio ciudadano, el espacio de la protesta. Ojo, lo que sí nos preocupa, José Ignacio, y eso hay que advertirlo, es que tengamos a un presidente que comience a generar violencia, que comience a exacerbar los ánimos, ¿no? Que comience a señalar a los que no comulgan como él como los enemigos, ¿no? Ellos son los que no me dejan trabajar. Es ese Congreso, es la prensa, es el Ministerio Público, es el Poder Judicial, en fin, o sea, para él todo está mal. Refiero al presidente Castillo. Entonces ya los que van a las calles con ese respaldo del presidente salen y ya pues van contra todo y contra lo que encuentran, ¿no?
Sí, bueno, es interesante. Ahí va entrando ya el tema de las marchas, ¿no? A ver, haciendo un ping-pong rápido, un comparativo muy rápido, la marcha del 5 de noviembre en Lima por lo menos debe haber tenido, yo calculo que unas 30.000, 40.000 personas, no más. Por ahí han habido unos números inflados, pero yo creo que más de 40.000 personas no han habido. Y en algunos lugares del Perú también han habido algunos cientos o miles de personas. Esta marcha de hoy día no ha tenido más de 4.000 y Vigilante.p, la plataforma que yo dirijo, cubrió la marcha. La hemos cubierto desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. No han habido más de 4.000 personas, número uno. Número dos, la marcha del 5 de noviembre fue una marcha espontánea. Han habido evidentemente líderes, como siempre, de los viejos, ¿no? Jorge del Castillo estuvo por ahí dando vueltas y como siempre, ¿no? Algunos líderes ya de la generación de políticos que ya debería dar un paso al costado. Sean malos o buenos, me da igual. Pero la mayoría de gente eran familias, adultos mayores, padres de familia, niños, madres, mujeres, hombres, clase media, trabajadores formales. Yo tengo muchos amigos que han ido a marchar. Yo estuve de viaje por trabajo, no pude, pero ha sido una marcha espontánea y obviamente cada uno se pagó su bus, se hicieron sus carteles y todo. La marcha de hoy día, habían barristas de la U. Hemos detectado barristas de la U. Ha estado construcción civil. Construcción civil no va a una marcha si no le pagas, así de sencillo. Han habido algunos sindicatos, están los etnocaceristas que se pagan sus propias marchas, los licenciados del ejército etnocacerista se pagan su propia marcha. Y luego a las 5 o 4 de la tarde llegó Nuevo Perú de Verónica Mendoza a saludar, a hacer acto de presencia, y a las 7 de la noche se fueron todos. Entonces, esta marcha de hoy día, además, que como ustedes ya lo han cubierto y han visto en las noticias, el presidente Castillo se habría reunido con los organizadores de la marcha. Sí. Entonces tenemos una calle, creo yo, hoy día, para empezar, en líneas generales, tenemos una calle débil, una calle que no quiere salir a marchar porque está preocupada por la chamba, está resignada, está apática. Pero si nos ponemos a balancear las cosas, es evidente movilizar. Y lo ha tenido que hacer, pero así, prácticamente pagando, muy probablemente, digo en condicional, habría pagado, porque nadie se arma una marcha que se llama la Toma de Lima, un jueves por la tarde, en menos de 4 o 5 días. El objetivo de la marcha de hoy día ha sido simplemente comunicacional, ponerle al debate, poner a la prensa internacional, ¿no es cierto?, la figura de que han habido dos marchas, la marcha contra Castillo y la marcha a favor de Castillo. Ese ha sido el único objetivo de esta marcha de hoy día. No ha sido una marcha que tenía realmente un objetivo correcto, adecuado, incluso ambicioso. No, no ha habido nada de eso. Ha sido una marcha absolutamente armada, preparada. Entonces, tenemos una calle que no quiere marchar por Castillo y está clarísimo, nadie va a marchar por Castillo, nadie, ni el pueblo, nadie. La marcha ha sido, como les digo, armada, inventada. Pero del otro lado, los que marchan contra Castillo tampoco son tantos y no son violentos. Entonces, como tú bien dices, lo que está haciendo Castillo es picar. Pica, hace que la gente se pique. Pero no tiene a quién jalar. Yo ahí más bien te diría, no lo va a lograr. O sea, Castillo no va a movilizar masas, no tiene masas. Las pequeñas masas que le podrían quedar se están yendo a los mítines de Antauro Humala, al sur del Perú, ¿no? Entonces, yo más bien creo que estamos en una situación, ustedes también lo han mencionado, de estancamiento en unos niveles de agresión y de peleitas y de bronquitas y de rencillas en donde se tocan la cabecita pero no se hacen nada. Esta jugada de Aníbal Torres de la cuestión de confianza es la única jugada que va a hacer que esos 50 congresistas que hoy blindan a Castillo se pongan a pensar, uy caramba, ahora sí me la estoy jugando, porque sin querer el personaje que yo blindo está amenazando mi curul en el Congreso. Lo que ha hecho Aníbal Torres va a hacer que sus propios apoyos en el Congreso se pongan la mano en la cabeza y digan, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Apoyo a Castillo? ¿No? O no lo apoyo, con lo cual me juego mi curul. Vamos a ver qué pasa con la cuestión de confianza. Ahí, como te digo, está, creo que la escena de la película que tenemos que quedarnos viendo, porque la calle no se va a mover mucho, pero esta jugada sí puede hacer que algo se mueva en el tablero, porque ya les he dicho, Salvador del Solar y Martín Vizcarra
con una jugada muy parecida, ¿no es cierto? Polémica jugada, para muchos inconstitucional, cerraron el Congreso en un par de días. Entonces, ¿quién te dice o quién no te dice que en estas semanas que vienen, ¿no es cierto?, el presidente Castillo y Aníbal Torres terminan forzando la jugada por ese camino? Y a ver qué hace el Congreso, ¿no? A ver qué hacen los que están del lado de Castillo cuando se vean literalmente acogotados por sus supuestos aliados. Efectivamente, creemos, y ahí sí también coincido contigo en el sentido de que creo que quien tiene una mejor estrategia, al menos hasta el momento, parece tener el Ejecutivo. Porque como bien dices, el Congreso es un ente inerte, o sea, que no tiene capacidad de reacción o su reacción es muy tardía, ¿no? El Congreso y el Ejecutivo tienen una estrategia aparentemente bien armada, ¿no? Te presento la cuestión de censura, me la rechazas, te la presento nuevamente, a ver, censúrame si puedes. Aníbal Torres fue al Congreso y salió prácticamente en hombros, o sea, parece que están arrinconando al Congreso de la República. Sería terrible si es que el Congreso continúa. Ahora, mañana se ve, por ejemplo, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, el tema de la vacancia por traición a la patria, que en lo personal considero que no tiene sentido, ¿no? Yo he dicho acá, Castillo ha tenido exabruptos verbales mucho más graves y escandalosos que lo que dijo en la entrevista con el señor de CNN. Ahora, también se ve el tema de la cuestión de confianza en la Comisión de Constitución, pero ya fue admitido una acción de amparo en el Poder Judicial a favor del gobierno. Esta todavía está por decidirse, pero ya fue admitida. Entonces parece que el gobierno está moviendo bien sus fichas, al menos hasta el momento. Sí, de acuerdo con eso, y vuelvo a lo mismo, ¿no? El presidente Pedro Castillo, para empezar, tiene presupuesto para consultores, asesores en comunicación, asesores en todas las cosas. Ya ustedes saben muy bien que hay una pequeña unidad de inteligencia dentro del Palacio de Gobierno, lo cual es, digamos, no te voy a decir que es ilegal, pero por lo menos es sospechoso. La dirección de inteligencia la maneja Pedro Castillo con un par de personajes ahí que son bastante oscuros. El Ministerio del Interior es pues absolutamente cuestionable, el Ministerio de Defensa. Estás hablando de un presidente que ha copado los dos ministerios más importantes para controlar el orden interno y el orden en general, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa. Y la dirección de inteligencia la tiene manejada. A esto súmale que se ha metido a manosear los ascensos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, y la historia está escrita. Es decir, ¿quién puede tocar al presidente Castillo desde abajo con algún tipo de rebelión o golpe de Estado o acto violento? Nadie. Por eso que cuando el señor Pedro Castillo sale pues a decirle a la OEA que hay un intento de golpe de Estado, daba risa, ¿no? Era digamos una historia que no tenía sentido cuando el señor Pedro Castillo pues maneja, como les digo, todo el sistema de seguridad del Estado lo maneja a placer con personas que son de su confianza, que no tienen ninguna experiencia en el tema, pero que están ahí metidos manejando el sistema de inteligencia del país, que además no debería rendirse a un gobierno, porque el sistema de inteligencia debería rendirse al Estado. El sistema de inteligencia de un país sirve al Estado, más que al presidente. ¿Qué ha hecho Castillo? Lo ha manejado para él. Ha hecho que el sistema de inteligencia le sirva a él. ¿Ya? Entonces, sí, no hay otra salida ahorita, creo yo, más que el Congreso, que el Congreso, digamos, por primera vez se enfrente, ¿no? Se choque con esta estrategia arriesgada de Aníbal Torres, ¿no? De ponerles una cuestión de confianza en la puerta, en la mesa de partes, por la cual ya no solamente la oposición del Congreso se va a ver, digamos, en la duda, sino todo el Congreso, y ahí sí estos van a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces se vienen días interesantes, ¿no? Se vienen días interesantes porque ya hemos visto que la Constitución puede ser estirada como chicle, manoseada, digamos, y masticada, y al pueblo no le interesa y a la gente no le interesa porque seguimos trabajando y seguimos preocupados por la plata. Efectivamente. Vamos a ver qué ocurre. José Ignacio Beteta, ha sido una conversación con un escenario, como lo has pintado, realmente preocupante, al menos para lo que se viene en los próximos días. Veremos cómo llegamos a esta visita de la misión de la OEA. José Ignacio Beteta, un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Muchas gracias como siempre, saludos a todos, gracias.